Muy buenas tardes, muy buenas noches, alumnos. Vamos a continuar con el curso de operaciones contables, eh, esperando que se encuentren bien cada uno de ustedes en su casa. Y el día de hoy vamos a ver, ya la semana pasada hemos visto los principios contables generalmente aceptados, los que nos han dado cuenta de cómo nosotros eh, o bueno, cómo los contadores en todo caso desarrollan las operaciones contables, los registros en las cuentas y qué criterios, qué reglas, qué principios persiguen, ¿no? Cuál es la doctrina en sí para uniformizar de una u otra manera el actuar sin perjudicar a nadie y entendiéndose todos a través de ciertos acuerdos o convenciones que se ha llevado a cabo ya, ¿no? Entonces, esos han sido los principios contables. El día de hoy vamos a ver la cuenta, ¿ya? Y la cuenta está referido básicamente a cómo se estructura la información que se registra y que se analiza dentro de las operaciones contables. Es decir, cómo se va a presentar estas, cómo se van a organizar, porque hay una forma de organizar, ¿no? La contabilidad organiza la información, la registra. Y para organizarla, pues nosotros tenemos nuestra estructura básica de organización en contabilidad que se llama la cuenta. ¿Qué cosa será una cuenta? En primer lugar, tenemos que decir que la contabilidad, como muchas otras ciencias, tienen su propio lenguaje y para referirnos a los distintos elementos que componen el patrimonio de una empresa, hacemos uso de unos conceptos concretos. Por ejemplo, la mesa será un mobiliario, ¿no? Ustedes saben que la mesa pues, es un elemento que se puede mover, por lo tanto será un mobiliario, ¿no? Entonces, yo no registro en contabilidad mesa, sino registro mobiliario. Lo voy organizando de esa manera, ¿no? Entonces, dentro del mobiliario pues estarán las mesas, las sillas, los escritorios, las sillas gerenciales, todos estos conceptos similares estarán dentro del mobiliario, los sofás de oficina, las sillas de espera, todo aquello que pueda moverse, que sea un mueble, en otras palabras, está dentro de la cuenta mobiliario, dentro de este grupo, ¿ya? De este concepto concreto. El dinero que tengo en mi cuenta corriente será banco, ¿ya? Esa es la forma como eh, se debe entender, ¿no? El dinero que tengo en mi cuenta corriente. Ustedes saben que hay dos tipos de cuentas que se aperturan básicamente. Una son las cuentas de ahorros que lo aperturan las personas naturales con el fin de eh, que le depositen sus sueldos o tener dinero ahí, ahorrar y mover, ¿no? Mover. En cambio, las empresas manejan cuentas corrientes, ¿ya? Cuentas corrientes muchas veces son mancomunadas, o sea, en algunos casos puede ser cuando es una empresa individual de responsabilidad limitada, por ejemplo, apertura su cuenta corriente y tiene una sola firma, ¿no? Es decir, la persona que autoriza los desembolsos, las transferencias o en este caso el giro de cheques lo hace una sola persona, pero en la mayoría de empresas estas autorizaciones, estas firmas se registran en los bancos para que firmen dos personas mayormente, ¿no? A veces el gerente general o el gerente de administración y el gerente o el tesorero de la empresa, ¿no? Entonces, el encargado del área de tesorería. Entonces, para que quede claro aquí, el dinero que tengo en mi cuenta corriente será banco. O sea, se está refiriendo a una empresa, cuenta corriente, ¿ya? Las cuentas corrientes son aquellas que se han hecho pues con la finalidad también de girar cheques. En la cuenta de ahorros tú no puedes girar cheques, así que cuando tú aperturas una cuenta de ahorros no te dan un talonario para que tú gires cheques. En cambio, en la cuenta corriente sí, tú solicitas ante el banco que te expendan un
talonario con 50 cheques, 100 cheques, dependiendo la cantidad y el movimiento que hagas, ¿no? O 2, 3 talonarios de dicha cantidad. Y giras los cheques, entonces esto se convierte en una cuenta corriente, pero ese dinero se denomina banco, ese dinero que está en la cuenta corriente para aspectos contables. ¿Por qué? Porque se manejan desde los bancos, ¿ya? Los camiones serán elementos de transporte, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta jerga, en otras palabras, este lenguaje contable, eh, lo utiliza la contabilidad con el fin de organizar la información que se va a manejar, las diversas elementos que componen el patrimonio de la empresa. ¿Ok? Entonces, de esta forma es como nosotros vamos a ir viendo cuando abrimos un libro contable, vamos a ver ahí diferentes nombres que no lo vamos a entender muy bien a primera vista, pero si nos podemos a recordar las clases de operaciones contables, vamos a darnos cuenta de que están hechas a través, estos nombres son cuentas, ¿ya? Son cuentas que finalmente se estructuran de cierta forma, que ya lo vamos a ver más adelante, con la finalidad pues de presentar información organizada, estructurada, ¿no? Agrupada por similitudes. Bien, a estos conceptos que utilizamos para denominar los muchos elementos que componen nuestro patrimonio, las denominamos cuentas, ¿no? Las denominamos cuentas. Y esta es la forma como nosotros vamos a organizarlo. Algunas cuentas tienen características comunes, por lo que las agrupamos. Así tenemos, por ejemplo, el activo, ¿ya? El pasivo. También tenemos el patrimonio, que no está acá como ejemplo, los gastos y los ingresos. ¿Ok? Estas cuentas son las más grandes, ¿no? Son las cuentas madres, se puede decir, las cuentas más de primer nivel, ¿no? Conocidos en nuestro Plan General Contable Empresarial del Perú como elementos, ¿ya? Es lo que por donde partimos en la estructura de las cuentas, cómo están estructuradas las cuentas, ¿no? Entonces tenemos el activo, todos ya hemos visto el año pasado qué cosa es un activo, ¿no? ¿Qué cosa es un activo? ¿Qué cosa es un pasivo? También sabemos lo que son los gastos y lo que son los ingresos, ¿no? Sabemos eso también. El activo, por ejemplo, ya conocemos que es todos aquellos elementos que constituyen el patrimonio, en otras palabras, de la empresa, ¿no? Todo aquello que constituye un derecho, eh, un bien o un recurso que dispone la empresa para enfrentar la operatividad, ¿no? Es todos los recursos que dispone y que son favorables para la empresa. Mientras que el pasivo, pues, son todas las obligaciones, las deudas que tiene la empresa con terceros. El patrimonio también ya lo hemos visto. El patrimonio, pues, constituye el capital contable que dispone la empresa, donde pues están también agregadas las utilidades o las pérdidas también que puede acarrear en la empresa, ¿no? Los gastos están ligados a los costos de producción y a los gastos administrativos que enfrenta una empresa, y los ingresos pues son todos aquellos, valga la redundancia, todo aquello que entra a la empresa producto pues del intercambio comercial que se realiza para obtener utilidades. Entonces es lo que lo que se recibe pues por las ventas que tiene la empresa, ¿no? Son los ingresos. Entonces, esto es el concepto grande y abstracto de cuenta, ¿no? Es decir, comenzamos con activo, pasivo, los gastos y los ingresos, y si ustedes se dan cuenta, pues esta es la forma más amplia
de de dónde comienzan a estructurarse las cuentas contables. Bueno, vamos a pasar al otro. Bien. Entonces, podemos decir que la cuenta es el nombre que se utiliza para registrar en forma ordenada, ¿no? ¿Cómo lo registro? De tal manera que sea de manera ordenada todas las operaciones que diariamente realiza una empresa. Es decir, para eso pues tengo que tener todo un sistema de ordenamiento, un sistema organizado, todo una estructura que me permita pues realizar adecuadamente mis operaciones y tenerlo todo a la mano y todo ordenado, de fácil lectura y de fácil, como le decía. Entonces, la cuenta es el nombre que se utiliza para registrar en forma ordenada las operaciones que realiza la empresa, ¿ya? En forma estructurada, en forma comprensible, accesible, que todos lo puedan entender, ¿no? Al asignar un nombre a una cuenta, esta debe ser tan claro, explícito y completo que por el solo nombre se identifique lo que representa. Por eso se ha llegado pues a múltiples convenciones en cada país y a nivel mundial de cómo se deben de tratar estas cuentas. Nuestro país tiene una particularidad y también ha expuesto el tratamiento de sus cuentas, cómo los ha organizado de acuerdo al Plan General Contable Empresarial con lo que cuenta el Perú, que lo vamos a ver más adelante. Cada uno de los elementos que conforman el balance general o estado de resultados se les conoce, por ejemplo, como cuenta. ¿Ya? ¿Qué elementos del balance general? Nuevamente volvemos. ¿Cuáles son los elementos del balance general? Los más amplios. A ver, activo, pasivo, patrimonio. Dentro de los activos tenemos pues activos fijos, ¿no? Circulantes, activos corrientes, así. Ya depende cómo lo hemos nosotros estructurado y dividido, ¿no? Porque cada país a veces es un poco diferente, ¿no? Dentro del balance también tenemos el pasivo, ¿no? El estado de resultados, por ejemplo, tenemos los ingresos y los gastos de producción, ¿no? Entonces, cada uno de los elementos que conforman el balance general o estado de resultados se les conoce también como cuenta. Entonces, la cuenta es el instrumento que sirve para registrar los cambios que por las transacciones efectuadas corre en un elemento financiero. Aquí mucho ojito a esta definición. Es el instrumento que sirve para registrar los cambios por las transacciones efectuadas corren en un elemento financiero. Ahí vamos a ver que, por ejemplo, una cuenta se tiene que visualizarnos, tiene que tener siempre registrado todos los cambios, todo lo que sea las transacciones efectuadas por en esta cuenta, ¿no? Ya en cualquiera de sus elementos de esta cuenta, en cualquiera de sus subcuentas. Entonces se van registrando y ustedes saben que toda acción pues va a tener una contraparte, un efecto, ¿no? Entonces también tiene que registrarse ese efecto, no solamente la transacción en sí. Es el medio donde se registran los aumentos y disminuciones de un elemento financiero, ¿ya? Es el medio donde se registran los aumentos y disminuciones de un elemento financiero, por ejemplo, en caja, ¿no? Si yo he pagado 1000 soles de mi caja que tenía 10.000 disponible, entonces tengo que registrar ese gasto dentro de eso, pero a la vez tengo que ver que esos 1000 soles ha ido a algún otro lugar, ¿no? Por ejemplo, para pagar digamos, insumos para la producción, entonces van a pasar a ser parte de mis activos, pero cambiando ya de cuenta, ¿no? Si era caja, ahora va a pasar de repente para insumos o en almacenes, ya en productos, ¿no? En materia prima. Entonces, todo eso se tiene que ir registrando, es el medio donde se registran los aumentos y disminuciones de un elemento financiero. Vamos a ver cómo se estructura una cuenta y vamos a verlo directamente en el Perú, cómo está registrado. El Perú cuenta con un catálogo de cuentas
¿ya? Del plan de contabilidad general empresarial, que nos dice más o menos este catálogo cuál es la estructura que deben tener o que tienen las cuentas. Y esto es de, digamos, conocimiento general dentro de los contadores, dentro de las empresas, de tal manera que no hay ningún inconveniente, se aplica nada más y todos los contadores, en este caso nosotros como administradores más adelante, vamos a tener que saber analizar esto, conocer de qué se trata este plan de contabilidad general empresarial, qué contiene, cómo debo analizarlo en realidad, ¿no? Porque ustedes no van a ser contadores y por lo tanto ustedes no van a armar el registro de las cuentas. Pueden estar como asistentes, ¿sí? Pero lo que nos interesa a nosotros es que ustedes sepan leer esto, sepan interpretar, analizar de qué se trata en realidad. ¿Por qué? Porque ustedes van a trabajar como asistentes administrativos de repente, ¿no? Por ejemplo, si eres asistente del gerente general de una empresa o si tienes tu propia empresa, tienes que saber leerlo. Tienes que saber qué contiene el plan de contabilidad general empresarial, por ejemplo. En primer lugar, tenemos que decir que tiene 9 elementos, ¿ya? 10 elementos prácticamente. Y vamos a ver uno por uno. El elemento 1, el elemento 2 y el elemento 3 representan al activo, ¿ya? El activo, ¿se acuerdan? Que vimos activo, pasivo, patrimonio. El elemento 1 está representando al activo disponible y exigible, ¿ya? Al activo disponible, es decir, aquel activo o recurso más líquido con el que tiene la empresa, de más rápida disponibilidad. El activo realizable que rápidamente se puede convertir en activo disponible, lo que más rápido se puede realizar y convertir en activo corriente, ¿no? Perdón, disponible, que sea manejable rápido. Y el elemento 3 tiene que ver con el activo inmovilizado, ¿no? El activo inmovilizado, por ejemplo, aquí pues van a entrar aquellos activos que es más difícil y tal vez a largo plazo todavía, a mediano o largo plazo todavía se puede convertir en activo disponible. Entonces, el activo inmovilizado entra aquí, por ejemplo, los bienes inmuebles, ¿no? Los bienes inmuebles. El activo 4, el elemento 4, perdón, vamos a tener al pasivo, ¿ya? Solamente ahí vamos a manejar una sola cuenta, ¿no? Dentro de del pasivo va a ser un solo elemento. Mientras que el activo es más grande, por lo tanto se ha subdividido en 3 tipos de activos, ¿no? En 3 elementos. El activo disponible, realizable y el activo inmovilizado. Ya vamos a ver también de qué se trata cada uno de ellos. Luego el elemento 4 era el pasivo y el pasivo ya sabemos que es todas las obligaciones y deudas que ha contraído la empresa con terceros, ¿no? Es decir, es aquello que está por pagar, por saldar, ¿ya? Y el elemento 5 tiene que ver con el patrimonio neto, es decir, con todo, tiene que ver con el capital contable, con las utilidades o con las pérdidas que va restando pues dentro del patrimonio, ¿no? Que va mellando el patrimonio. Entonces, ese es el elemento 5, hasta ahí tenemos ya 5 elementos. El elemento 6 tenemos a los gastos por naturaleza, es decir, los gastos que se realizan para la producción y para la venta de los productos, dependiendo aquí del tipo de empresa que manejemos. Ya hemos visto que no es lo mismo conducir pues la contabilidad de una empresa industrial que de una empresa de servicios o una empresa comercial, ¿no? Entonces, estos
dependiendo a lo que se dediquen estos elementos que se van a usar, van a utilizar ciertos rubros o ciertas cuentas que se van a ir viendo más adelante. El elemento 7, por ejemplo, en este caso son los ingresos. Está representado pues por todo aquello que se obtiene a favor de la empresa gracias a sus operaciones. En este caso, a la venta de los productos que ha transformado, si es una empresa industrial, o gracias a la venta de los productos que ha adquirido, si es una empresa comercial, ¿no? La industrial, si es que ha transformado, y la comercial, si es que ha adquirido. O puede ser también por la venta de los servicios, la colocación de los servicios que en el cual se desenvuelve la empresa de servicios, ¿no? Por ejemplo, consultorías, ¿no? Esas son las empresas de servicios. O, por ejemplo, empresas de servicios que se dedican a la construcción, ¿no? A servicios de construcción, por ejemplo, al pintado, ¿no? Una empresa que se dedica a pintar construcciones, solamente se especializaba en pintura, y entonces les contratan a esta empresa, y esta empresa pues brinda ese servicio, por lo cual va a obtener ingresos. El elemento 8 son los saldos intermediarios de gestión. Van a representar aquellos saldos intermediarios de gestión. Luego vamos a definir cada uno y vamos a ir conociéndolo para que tengamos una idea clara de cada uno de estos elementos, ¿no? Asimismo, a ver, el elemento 9 está referido a la contabilidad analítica. Es el elemento contabilidad analítica, que en realidad refleja los costos y gastos de producción que ha obtenido la empresa luego de aplicar la contabilidad de costos, en otras palabras. ¿Ya? En contabilidad de costos, un análisis de costos, se obtienen los costos de producción, los costos de materia prima, por unidad, por costos unitarios. Todos estos costos vamos a tenerlo registrado en el elemento 9, que es la de las cuentas, ¿no? Que es la contabilidad analítica, que en el Perú se ha dejado a criterio de cada empresa cómo es que estas van a estructurarlas. ¿Por qué? Porque dependiendo el rubro en el que se desarrollan, el servicio que brindan, el producto que venden o lo que comercializan, dependiendo cada uno de estos rubros, va a haber diferencias en su contabilidad. Por lo tanto, no sería exacto o preciso pues que se definan ciertas cuentas cuando en la práctica es más llevadero que cada empresa pues ya lo defina, ¿no? Lo defina por sí sola, ¿no? Y la cuenta 0 son las cuentas de orden, ¿ya? El elemento 0 es la cuenta de orden. Bueno, eso lo vamos a ir viendo, el 8, el 9 y el 10 lo vamos a ver con mayor detenimiento más adelante. Ahora lo que quiero hacer una distinción, si ustedes se han dado cuenta, es que tanto el elemento 1, el elemento 2 y el elemento 3, por ejemplo, representan al activo. Y el elemento 4, ¿no? A ver, acá, elemento 1, que es el activo disponible, el elemento 2, que es el activo realizable, y el elemento 3, que es el activo inmovilizado, representan pues al activo, ¿no? Se ha dividido el activo en tres tipos, ¿no? El disponible, que es el más rápido de convertirse en efectivo, el que está prácticamente incluso el efectivo ahí.
el activo realizable, que se puede convertir más rápido en efectivo disponible, y el activo inmovilizado, que es un poco más difícil, ¿no? El pasivo es el otro elemento, el cuarto elemento, y el quinto elemento es el patrimonio neto. Entonces, si nos hemos fijado bien, desde el elemento 1 al elemento 5, ¿no? Desde el elemento 1 al elemento 5, estos grupos de cuentas se les denomina grupos de cuentas de balance, grupo de cuentas de balance. Es decir, que si se fijan bien, en los balances empresariales, el balance general, ¿no? En el balance general o en las empresas utilizan estas cuentas, ¿ya? Activo disponible, realizable, inmovilizado, pasivo y patrimonio neto. Estas son las cuentas, ¿ya? El activo disponible tiene el código 1, ¿ya? El activo realizable, el código 2, el inmovilizado, el 3, el pasivo tiene el código 4, ¿ya? Con el que se le va a ir identificando. Si una cuenta comienza con el 2, por ejemplo, sabemos que está dentro del grupo de activo realizable, ¿sí? Si una cuenta está con su código empieza con el 3, entonces estará dentro del grupo de activo inmovilizado, ¿ya? Esta es la forma como vamos a ir determinando. Y del 1 al 5 pues son los grupos de cuentas de balance, ¿ya? Del balance general, ¿ya? Del balance general del estado financiero denominado por balance general. Y si se han fijado también, nos damos cuenta que el elemento 6 y el elemento 7 son pertenecientes al grupo de cuentas de pérdidas y ganancias de los en otras palabras, de los estados financieros denominados estado de resultados o estado de ganancias y pérdidas. Entonces, aquí van a estar pues los gastos y los ingresos que se utilizan en las cuentas de pérdidas y ganancias o en el estado de resultados, ¿ya? Esto es lo interesante acá. Entonces, del 1 al 5 es balance general. Del 6 al 7, estado de resultados. Y los otros, el 8, el 9 y el 8, son saldos intermediarios de gestión, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos los márgenes comerciales, ¿no? Los valores agregados, entre otras cuentas que se manejan. Y la contabilidad analítica tiene que ver con los manejo de los costos unitarios, los costos de producción, cómo se van hallando. Bien, entonces hasta ahí nosotros tenemos pues que el catálogo de cuentas del Plan de Contabilidad General Empresarial en el Perú tiene 10 elementos, del 1 al 9 más el elemento 0. ¿Ya? Los más conocidos para nosotros son del 1 al 7. Y ahora en el curso de análisis de costos vamos a conocer también el elemento 9 prácticamente. ¿Ya? Vamos a ver entonces el primer elemento, el elemento 1, que es el activo disponible y exigible, así se le llama. ¿Ya? Incluye las cuentas de la 10 hasta la 19. ¿Ya? Como es el 1, el código es el 1, va a empezar entonces las subcuentas o la cuenta de siguiente nivel del activo disponible y exigible van a ser del 0, ¿no? El 10, o sea, el 1 más el 0 al costado, que es el 10, ¿no? Hasta el número 19, ¿ya? Del 10 hasta el 19. Comprenden los fondos en caja y en instituciones financieras y las cuentas por cobrar. O sea, estos tres tipos de activos, los fondos de caja, instituciones financieras
y las cuentas por cobrar. Entonces, las cuentas del activo disponible y exigible incluyen las cuentas del 10 hasta el 19. Los registros efectuados en estas cuentas en el ejercicio económico se efectuarán sin considerar el plazo de convertibilidad en efectivo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque básicamente están disponibles, se puede decir, ¿no? Para la presentación del estado financiero se identificará la parte corriente de la que no lo es, para mostrarlo por separado, ¿no? En el caso de los saldos de instituciones financieras que resulten acreedoras, se reclasificarán para su presentación en el rubro de pasivo que corresponde. Eso es por si una institución financiera va a ser acreedora de una empresa, entonces tiene que reclasificarse para que se presente como un pasivo de la empresa. Entonces, voy a mencionar rápidamente, ya que estamos, que pueden ver mi pantalla, hay una página que les voy a compartir, plangeneralcontable.com. ¿Ya? Esta página tiene el plan general contable empresarial de Colombia y del Perú. En este caso, nosotros podríamos entrar al plan en Colombia, así como, y vamos a ver que en Colombia, por ejemplo, se le llama plan único de cuentas. Tiene 9 clases, ¿ya? 9 clases. Allá lo agrupan por clase. La clase 1 es el activo, la clase 2 el pasivo, la clase 3 el patrimonio, la clase 4 el ingreso y la clase 5 el gasto. La clase 6 el costos de las ventas. ¿Ah? Costes de producción o de operación. O sea, tiene 2 clases para los costos. 8 cuentas de orden deudoras y 9 cuentas de orden acreedoras, ¿no? Estas cuentas pues son de aquellos deudores que tiene la empresa, que es favorable para la empresa, para cobrar a favor de la empresa, y acreedores pues lo que tienes que pagar, o sea, porque tienes una obligación y tienes un acreedor de por medio, ¿no? Por tanto, Colombia tiene una forma distinta a la del Perú, ¿no? Tiene 9 clases en su plan único de cuentas. Y cuando entramos a cada una de sus cuentas a ver qué tiene la clase 1, la clase activo, ¿ya? Entonces en el activo ya hacen una definición, obviamente, que agrupa el conjunto de cuentas que representan los bienes y derechos tangibles e intangibles, que es el activo, de propiedad del ente económico, que por lo general son fuente potencial de beneficios presentes o futuros. Hasta acá, hasta aquí, ¿no? Tenemos ahí dentro del activo estas subcuentas o esta cuenta de la clase 1 activo. El disponible, que es el que estoy con el mouse señalando. Vamos a buscar el 2 entonces, perdón, el 11, el 12. ¿Dónde está el 12? Acá, inversiones, ¿no? Inversiones, que puede ser a corto plazo, a largo plazo. 13, deudores, es el siguiente nivel. Y si ustedes ven deudores, tenemos el 1305, que son clientes, el 1310, que es las cuentas corrientes comerciales, el 1315, que es las cuentas por cobrar a casa matriz. Por ejemplo, entremos a clientes, 1305. Vamos a entrar ahondándonos a una cuenta, a una subcuenta adicional, es decir, más adentro, ¿no? Entonces tenemos cuentas de clientes. La 1305 era la clientes, más un 05 es nacionales, del exterior, entre otros. Entonces, aquí esa es la forma como en Colombia, y ustedes van a quedar con ese link, les voy a dar en la clase de Zoom,
para poder analizar uno por uno estas cuentas. Pero más nos interesa la contabilidad en Perú. Entonces, en Perú, vamos a entrar y ahí vamos a ver que el catálogo de cuentas del plan Contabilidad General Empresarial tiene 10 elementos, ¿no? El elemento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0. ¿Ya? Y ahí vamos a ver que tienen pues 3 activos, 3 tipos de activos, ya por elemento. Convencionalmente en el Perú se ha visto que las cuentas es mejor organizarlo de esa forma para nuestra realidad, ¿ya? Para nuestra realidad. Entramos a activo disponible, por ejemplo, ¿ya? Y vamos a ver, rápidamente nos va a mostrar su definición. El activo disponible está compuesto por todas estas cuentas, desde del 10 al 19, dijimos, ¿no? Efectivos y equivalentes de efectivo. ¿Cuáles son las cuentas efectivo y equivalentes de efectivo? Entonces entramos a la cuenta del siguiente nivel. De las 10 sería la 101. La 101, por ejemplo, es caja, fondos fijos, efectivo en tránsito. Y por ejemplo, si yo quiero saber qué cosa es el efectivo en tránsito, le doy un clic en efectivo en tránsito y me dice que el efectivo en tránsito son los fondos en movimiento entre los distintos establecimientos de la empresa, así como los que se encuentran en poder de las empresas transportadoras de caudales. Son aquellos entonces montos que cuenta la empresa, que dispone la empresa, que van a que no están, digamos, en una caja, pero que son disponibles, ¿no? Que pueden, por ejemplo, enviarse o que mayormente están en movimiento, ¿no? De una sucursal de repente a otra sucursal, de tal manera que no van a estar en la caja, sino van a estar, como se puede decir, yendo de repente a auxiliar a diferentes áreas de la empresa o a diferentes sucursales o agencias de ventas. A ver, dentro de los comentarios nos hace alguna aclaración adicional. Nos dice que los fondos fijos son montos de cuantía determinada que son reembolsables para mantener el saldo autorizado, mientras los saldos en caja son variables. Las cuentas corrientes en instituciones financieras incluyen aquellas que tienen fines específicos, tales como las que corresponden a fideicomiso. Para propósito del estado de flujo de efectivo, los saldos de efectivo y equivalentes de efectivo contienen el saldo de esta cuenta. Bueno, esta es una forma de cómo ya contablemente nos van explicando qué es lo que contiene pues esta cuenta, efectivo en tránsito, ¿ya? Vamos a regresar entonces a la página anterior. Vamos a entrar a solamente analizar lo que es activo disponible y exigible. El activo disponible y exigible va del 10 al 19, es las cuentas del 10 al 19, ¿ya? Y todas las subcuentas que obviamente forman parte de cada uno. Y del 10 al 19 están las cuentas del siguiente nivel. Y ahí tenemos, por ejemplo, los efectivos y equivalentes de efectivos, las inversiones financieras, ¿ya? Las cuentas por cobrar comerciales de terceros, obviamente, cuentas por cobrar comerciales relacionadas, cuentas por cobrar al personal, a los accionistas, directores y gerentes, ¿ya? Es cuando hay deudas que el personal mismo puede contraer con la empresa. Entonces tengo esta cuenta para ponerlo ahí. Por ejemplo, pusimos el ejemplo en la clase anterior de qué pasaría si el gerente de la empresa o el dueño, incluso el propietario, que es el socio único muchas veces en una empresa, ha hecho que se pague la mensualidad del colegio de su hijo con recursos de la empresa y se ha facturado a nombre de la empresa. Entonces, esto debe contabilizarse, dijimos, ¿no? Por el principio de
¿Cuál es el principio? Que indica que hay que, hay que de todas maneras registrar este gasto, ¿no? Eh, esta cuenta nosotros, perdón, estos gastos debemos registrarlos, pero a estas de acá, a este rubro, cuentas por cobrar al personal, a los accionistas, directores y gerentes, ¿ya? Cuentas por cobrar al personal. Cuentas por cobrar diversas a terceros, ya no es al personal, no es por cobrar a los por ejemplo, a los a mis clientes, no, esto es a terceros, ¿ya? A otras personas que por diferentes motivos se pudieron haber hecho de alguna deuda con la empresa. Cuentas por cobrar diversas, ¿ya? Servicios y otras contrapartidas, contratos por anticipado y estimaciones de cuenta de cobranza dudosa. Entonces, vamos a entrar, por ejemplo, a efectivo y equivalente de efectivo. Entonces, ¿para qué? Para ir viendo la siguiente subcuenta en la que se está dividiendo esta cuenta, ¿no? Vamos entrando más a detalle. El efectivo y equivalentes de efectivo dice agrupa las subcuentas que representan medios de pago como dinero en efectivo, cheques, giros, entre otros, así como los depósitos en instituciones financieras y otros equivalentes de efectivo disponibles a requerimiento del titular. Por ejemplo, si el titular, es decir, el dueño de la empresa, en este caso, requiere de un dinero por parte de la empresa en su momento, entonces tiene que estar inmediatamente disponible. Y para esto, pues, el efectivo o sus equivalentes de efectivo, por ejemplo, el cheque, los giros, son equivalentes en efectivos. O los depósitos que se encuentran en el banco que rápidamente lo puedes sacar, ¿no? Entonces, esos están dentro de esta subcuenta, ¿no? Y dentro de esta cuenta, su siguiente nivel, están pues la caja, ¿no? Cuánto tienes en efectivo en caja, los fondos fijos. Vamos a ver qué cosas son fondos fijos. Y así, mira, comenzamos. Depósitos en instituciones financieras, ¿ya? Fondos sujetos a restricción y así. Vamos a ver, por ejemplo, el 102, fondos fijos. Efectivo establecido sobre un monto fijo o determinado, ¿ya? Los fondos fijos son montos de cuantía determinada que son reembolsables para mantener el saldo autorizado, mientras que los saldos en caja son variables, ¿ya? ¿Y cuáles son? Entonces, en los fondos fijos, en la valoración de las operaciones, dice las transacciones se reconocen al valor nominal. Los saldos de moneda extranjera se expresarán en moneda nacional al tipo de cambio al que se liquidarán las transacciones a la fecha de los estados financieros que se preparan. Mayormente esto es al 31 de diciembre, obviamente. El 31 de diciembre, ¿y cuánto costaba la moneda extranjera? El euro, por ejemplo, porque tengo saldos, ¿no?, de moneda extranjera en estos fondos fijos, entonces el tipo de cambio, 4 soles 20, a 4 soles 20 es el costo del euro, al 31 de diciembre del año que se está haciendo el cierre de ejercicio. Bien, entonces hasta ahí vamos dejándolo. En la clase del Zoom vamos a ir entrando a ver uno a uno estos elementos para ir conociendo adecuadamente y luego vamos a hacer unas prácticas, ¿ya? Muchas gracias.